Me quedé con las ganas de contarles de Hernán Mejía de Mirabal. A Hernán Mejía de Mirabal lo consideraron una especie de Quijote suramericano, porque iba desfaciendo en tuertos, como hacía el Quijote, ¿no? Donde había un pleito, él se metía y lo resolvía, y siempre con una gran valentía. Y como llegó a América solo, aquí en América se enamoró de una princesa incaica. Una princesa incaica que tiene una fuerza muy grande, que se llamaba María Mancho. María Mancho pasó a la historia porque fue la primera princesa de Yurí, de la zona de Santiago del Estero, que firmó su testamento, escribió su testamento porque sabía manejar muy bien el castellano. El 80% de las familias cordobesas descienden de Hernán Mejía de Mirabal y María Mancho. Pero la iglesia tenía su fuerza. Entonces le dijeron a Hernán Mejía de Mirabal, basta de sirviñaco. O sea, acá en Salta le decimos sirviñaco al matrimonio a prueba, pero este ya era un matrimonio que estaban a reprueba, porque estaba de hace mucho tiempo. De hecho, entonces lo casaron de alguna manera la familia de Mejía de Mirabal con Isabel Salazar. Isabel Salazar vino por el lado de Chile, entró, y fue capturada por los aborígenes y la llevaron 2 años presa a Isabel, cautiva, vamos a decir la palabra exacta, cautiva, hasta que la liberan, llega al norte y aquí se casa por la iglesia con Hernán Mejía de Mirabal. Hernán Mejía de Mirabal y Isabel Salazar son los ascendientes directos del fundador de Jujuy, Francisco de Argañarás y Murguía, que fue un caudillo militar español que con los conflictos muy grandes que había en la zona con los Humahuaca fundamentalmente, hizo un pacto, es decir, no fue de los que dijeran hay que aniquilarlos, terminemos con ellos para evitar que tengamos problemas, no, pactó y se tranquilizó el ambiente en Jujuy. Bueno, la madre del general Güemes desciende directamente de Isabel Salazar y de Francisco de Argañarás y Murguía. Y una anécdota interesante de Hernán Mejía de Mirabal es que cuando cae un meteorito en el Chaco, famoso, tiene un nombre especial, ¿no? Él se fue a ver qué había sido esto que había caído del cielo y llegó a descubrirlo. Es decir, no solamente era alguien que desfacía en tuertos, sino que tenía la base para ser un científico, porque tenía curiosidad. De ahí también viene Güemes. Viene de desfacer en tuertos y con una gran curiosidad de la vida que le toca en sus 36 años, y de su madre, la tesorera, porque las mujeres de Isabel Salazar y las que continuaron tenían una gran, un gran temple, una gran valentía. Viene Macacha Güemes también de ahí, ¿no? Para que vayamos comprendiendo que nadie nace de un repollo. Porque sí aparece un caudillo, porque sí aparece una amazona como Macacha Güemes. Entonces, la familia era un ambiente que tenía más peso que hoy, porque hoy en la familia uno está en la mesa y está con el celular, el otro está hablando cualquier cosa y si uno dice algo nadie lo escucha demasiado. Bueno, eso pasa, pero por ahí porque habla de más el que está, bueno, pero de todos modos pasa. En aquellos tiempos los chicos estaban en su lugar y dejaban hablar a los grandes, y los grandes tenían tradición y tenían ambiente y sabían con quién se tenían que relacionar para que su vida fuera importante, dentro de lo que era la importancia. Hoy, por supuesto, lo importante es el celular y veremos a ver cómo les va con el celular durante mucho tiempo, pero en la incomunicación también del celular hay que entender qué importante era la comunicación con los padres, con los abuelos, con los bisabuelos que por ahí vivían, con los parentescos, se sabían quién era el primo segundo, el primo tercero, todos tenían una relación, sabían quién estaba en Europa, quién no estaba. Esto también va a ser importante cuando les cuente algo del general Güemes. Pero volvamos a esto de Hernán Mejía de Mirabal. Lo que yo les quería contar
era de dónde venía la madre del general Güemes. El primer hijo del matrimonio de Gabriel de Güemes Montero con Magdalena de Goyechea y Lacorte es Juan Manuel Güemes. Juan Manuel Güemes fue un jurista, no fue un guerrero como su hermano Martín y como dos de sus hermanos que también murieron en la Guerra de Independencia, José y otro más que ahora no recuerdo el nombre, pero Juan estudió en Chuquisaca, fue un hombre realmente versado en el tema jurídico, fue el asesor de su hermano cuando su hermano fue gobernador allá por 1815, es el primero nacido en Jujuy. Pero se traslada la caja real, la caja que manejaba el tesorero don Gabriel, a Salta, porque se arma la Intendencia de Salta del Tucumán, que es nuestra provincia grande. Es la provincia que dividieron así como a Tupac Amaru lo querían dividir, a nosotros nos dividieron por un decreto. Se termina la Intendencia de Salta del Tucumán en 1814 y se forman dos provincias, Tucumán y Salta. Salta abarcando Jujuy y Tarija y Tucumán abarcando Catamarca y Santiago del Estero. Nefasto para la Guerra de Independencia, pero acá me estoy adelantando. Lo cierto es que ellos vienen a Salta, se instalan en Salta, en la tesorería. La tesorería tuvo varios lugares. Últimamente el Museo Güemes está donde estaba la tesorería real. Yo siempre insistía, cuando se empezó a hacer el Museo Güemes, que no le pusieran Museo Güemes, que le pusieran Tesorería Real de la Intendencia de Salta del Tucumán. Claro que había que explicarlo, pero explicarlo mostraba la importancia de nuestra región y de nuestra provincia en aquel tiempo. Y entonces en esa Tesorería Real, el chiquito, que nació un 8 de febrero de 1785, que se llamó Martín Miguel por su abuelo militar, el padre de Magdalena, que va a morir 6 meses después del nacimiento del general Güemes, y también le ponen Juan de Mata, porque es el nombre del santo del día que él nació. ¿Quién era Juan de Mata? Un redentor de cautivos, que armó toda una orden religiosa. Nace también cuando en su casa, allí en un lugar que compraron la familia de Güemes Goyechea, que le habían puesto el Paraíso, ahí cerca de Campo Santo, en Salta, porque había termas en ese momento y los climas eran más fríos que en la ciudad de Salta. Allí había un Cristo de los Gauderios, que lo pintó Tomás Cabrera, el Miguel Ángel americano. Así lo dijo Sarmiento. Y ahí Güemes de chiquito frecuentaba el Paraíso y pasaría por la iglesia y vería el Cristo de los Gauderios. Y yo lo he visto y impresiona el Cristo de los Gauderios. Es una pintura formidable, pero aparte media, como eran las pinturas españolas, medias, digamos, tétricas, para decirle una frase que por ahí no sea exacta, pero él se influyó con eso. De chiquito empezó a andar a caballo por esa zona, empezó a conocer los paisanos que eran silenciosos, que eran hombres de andar a caballo pero no hablar mucho, y él empezó a conocer su tierra, empezó a conocer que el santo de su día era un redentor de cautivos, empezó a conocer que el Cristo que él veía era un Cristo de los gauderios, de los gauchos, porque eso, los gauderios eran los gauchos, allá en la banda oriental. No sé por qué Cabrera le puso Cristo de los gauderios, eso hay que averiguarlo. Yo lo dejo picando para que alguno lo averigüe. Y a su vez empezó a conocer el caballo, la región, empezó a moverse este pequeño que se convertiría con el tiempo en el caudillo más importante del norte argentino y uno de los más importantes de nuestro país y de nuestra América del Sur. Pero antes va a iniciar su carrera militar. ¿Lo dejamos ahí?